Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El 24 de octubre de 2019, el mundo se estremeció con la desaparición de Jessica Guadalupe Jaramillo, una brillante estudiante de psicología en la Unitec. Sus padres la dejaron en la universidad, pero nunca salió. Lo último que recordaban era su figura ascendiendo las escaleras de la institución. Desde entonces, Jessica se había esfumado en la oscuridad, dejando un vacío en su familia y en toda la comunidad. Jessica Guadalupe Jaramillo, una joven estudiante de psicología en la Unitec, desapareció el 24 de octubre de 2019, marcando el inicio de una historia que estremecería a toda una comunidad. Esa tarde, Jessica fue dejada en la universidad por sus padres como cualquier otro día. Sin embargo, esta vez sería diferente. A medida que caía la noche, la preocupación comenzó a crecer cuando Jessica no salió de la escuela como de costumbre. Sus padres, inicialmente desconcertados por su ausencia, pronto se sumieron en un estado de angustia cuando las horas pasaron y Jessica no regresó a casa. La familia de Jessica, desesperada por encontrarla, inició una búsqueda frenética. Recorrieron los alrededores de la universidad, preguntaron a amigos y conocidos, pero no encontraron pistas sobre su paradero. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ellos mientras la noche avanzaba y Jessica seguía sin aparecer. En medio de su angustia recibieron una llamada misteriosa que agregó un nuevo nivel de preocupación. La voz al otro lado de la línea les aseguraba que Jessica estaba bien, que no se preocuparan, que estaba conociendo a la familia. Sin embargo, la llamada no ofrecía ninguna explicación clara sobre quién era esta persona o dónde se encontraba Jessica exactamente. Para la familia de Jessica, esta llamada solo aumentó la confusión y el temor. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Por qué no podían hablar con Jessica directamente? Las preguntas sin respuesta solo intensificaron su desesperación por encontrar a su ser querido. Con el paso de las horas y la falta de noticias concretas, la angustia de la familia creció aún más, alimentada por el desconcierto y la incertidumbre sobre el destino de Jessica. La desaparición de Jessica no solo afectó a su familia, sino que también sacudió a toda la comunidad, generando un clamor por respuestas y justicia. La denuncia en la fiscalía fue el primer paso oficial que tomó la familia de Jessica después de su misteriosa desaparición. Llenos de esperanza, pero también de temor, se dirigieron al edificio, con la esperanza de encontrar respuestas y ayuda. Sin embargo, lo que encontraron fue un proceso burocrático que solo aumentó su angustia. Les informaron que debían esperar 24 horas antes de que pudiera emitirse un boletín de búsqueda oficial. Para la familia de Jessica, cada minuto de espera se sentía como una eternidad. Cada hora que pasaba sin noticias de Jessica aumentaba su ansiedad y desesperación. Durante este periodo de espera, la familia recurrió a cualquier pista que pudiera ayudarles a encontrar a Jessica. Fue entonces cuando descubrieron un detalle crucial. El punto registrado por el GPS del teléfono celular de Jessica indicaba la ubicación de la casa de Óscar García. Este hallazgo llenó a la familia de esperanza y renovó su determinación para encontrar a Jessica. Sin embargo, cuando se dirigieron a las autoridades con esta información, se encontraron con un nuevo obstáculo: la falta de acción por parte de las autoridades. A pesar de tener pruebas tangibles que apuntaban hacia la casa de Óscar García, las autoridades se negaron a actuar sin una orden de cateo. Esta negativa dejó a la familia de Jessica en un estado de incredulidad y frustración. ¿Cómo era posible que, con una pista tan clara, las autoridades se negaran a actuar? La respuesta que recibieron fue simple pero desconcertante: no podían violar la ley. Ante la inacción de las autoridades, la familia de Jessica
decidió tomar medidas por su cuenta. Durante 4 noches, se apostaron frente a la casa de Óscar García, en una vigilia desesperada, en busca de cualquier indicio que pudiera llevarlos a Jessica. Esta vigilancia nocturna se convirtió en una prueba de resistencia y determinación para la familia, quienes se aferraban a la esperanza de encontrar a Jessica con vida. Sin embargo, la falta de respuesta por parte de Óscar García solo aumentó la angustia de la familia. Sus intentos de contactar con él fueron en vano, y cada día que pasaba sin noticias de Jessica parecía confirmar sus peores temores. La frustración de la familia alcanzó su punto máximo cuando, a pesar de sus esfuerzos incansables, las autoridades aún se mostraban renuentes a intervenir sin una orden de cateo. La espera se volvió aún más angustiante cuando, el 26 de octubre, la familia aseguró haber visto a Jessica a través de la ventana de la casa de Óscar García. Su estado parecía alterado, lo que aumentó la urgencia de la situación. Sin embargo, incluso este avistamiento no fue suficiente para mover a las autoridades a la acción inmediata. La familia de Jessica estaba atrapada en un limbo de desesperación y burocracia, mientras la esperanza de encontrar a Jessica con vida se desvanecía cada vez más. La desesperación se apoderaba de la familia Jaramillo mientras las horas pasaban, y la incertidumbre sobre el paradero de Jessica crecía cada vez más. Ante la falta de respuesta de las autoridades y la sensación de estar solos en la búsqueda de su ser querido, la familia tomó una decisión desesperada pero determinada: esperar frente a la casa de Óscar García. Con el corazón lleno de angustia y el rostro marcado por la determinación, los padres de Jessica estacionaron su furgoneta frente al domicilio de Óscar García, el último lugar donde se había registrado el GPS del celular de Jessica. Era una noche oscura y fría, pero la familia estaba decidida a no rendirse hasta tener noticias de su hija. La furgoneta se convirtió en su refugio improvisado, su punto de observación desde donde mantenían una vigilancia constante. A medida que avanzaba la noche, la tensión en el aire era palpable. Los minutos se sentían como horas mientras la familia esperaba ansiosamente algún indicio de Jessica. Pero en lugar de respuestas, se encontraron con la presencia amenazante de Óscar García. Este individuo, cuyo nombre había surgido como una sombra en la vida de Jessica, salió de su casa en varias ocasiones para enfrentarse a la familia. Sus palabras estaban llenas de hostilidad y desdén, desestimando cualquier acusación en su contra y negando cualquier conocimiento sobre la desaparición de Jessica. La situación se volvía cada vez más tensa con cada encuentro con García. Sus amenazas eran una constante, aumentando la angustia y la preocupación de la familia. A pesar de las palabras hirientes y las advertencias de García, la familia Jaramillo se mantenía firme en su determinación de obtener respuestas sobre el paradero de Jessica. Su valentía y su amor inquebrantable por su hija los impulsaban a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Las horas pasaban lentamente, pero la esperanza de encontrar a Jessica seguía viva en el corazón de la familia. Sin embargo, la falta de noticias y la persistente negativa de García a cooperar con las autoridades aumentaban la sensación de impotencia y desesperación. Cada momento sin respuestas era una tortura para la familia, que anhelaba con desesperación ver a Jessica sana y salva. A medida que la noche avanzaba y el frío se intensificaba, la familia se aferraba a la esperanza de que pronto tendrían noticias de Jessica. Pero en medio de la oscuridad y la incertidumbre, una pregunta persistía en sus mentes: ¿dónde estaba Jessica y cuándo volverían a verla? En el oscuro y retorcido relato de Óscar García Guzmán, la primera página de su macabra historia se tiñó con la sangre de su propio padre. En el año 2006, siendo aún un adolescente, perpetró el asesinato de su progenitor, un crimen que mantuvo oculto hasta que en enero de 2020, desde la prisión, confesó ante su madre. Las circunstancias de este homicidio siguen envueltas en el misterio, aunque la Fiscalía confirmó su implicación en el fatídico suceso. Pero Óscar no se detuvo ahí. Su sed de violencia y control lo llevó a una escalofriante cadena de asesinatos.
La siguiente víctima en su camino fue una mujer conocida simplemente como Mónica y su padre. Su fatal encuentro con Mónica tuvo lugar en septiembre de 2012, cuando Óscar, obsesionado con ella, la siguió hasta su casa y se encontró con el padre de la joven. Lo que ocurrió a continuación es un relato de horror. Óscar apuñaló al padre de Mónica repetidas veces, rematándolo con un hacha. Después esperó a que Mónica regresara a casa, la sometió con sus habilidades en Krav Maga y la llevó a su morada en Villa Santín, donde la torturó y agredió sexualmente durante 2 semanas, hasta que la asesinó brutalmente. Los restos de Mónica fueron descuartizados y arrojados en un barranco en el Mirador, Huixquilucan, Estado de México. Su rastro de violencia continuó con Adriana González Hernández, una estudiante de psicología desaparecida en marzo de 2017, y Marta Patricia Patti Navas Otelo, una criminóloga que desapareció en febrero de 2019. Ambas cayeron víctimas de Óscar, quien las sometió a atrocidades similares antes de quitarles la vida. La familia de Adriana incluso mencionó que Óscar había sido presentado como su novio en una reunión familiar, lo que indica el nivel de manipulación al que recurría el asesino. Pero el punto culminante de su depravada carrera delictiva fue el secuestro y asesinato de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, una estudiante de psicología que desapareció en octubre de 2019. Desde meses antes de su desaparición, Óscar había estado acosándola, sembrando el terror en su vida. Cuando Jessica desapareció, su familia fue la primera en señalar a Óscar como sospechoso. A pesar de sus negativas y amenazas, la familia de Jessica decidió plantarse frente a la casa de Óscar durante 4 días, esperando desesperadamente por una señal de su amada hija. Finalmente, cuando la orden de registro llegó, Jessica ya había sido estrangulada y su cuerpo fue encontrado en el baño de la casa de Óscar. La esperanza, frágil y tambaleante, se aferraba al corazón de la familia Jaramillo mientras enfrentaban la incertidumbre de la desaparición de Jessica. Cada minuto se convertía en una eternidad y cada rumor, cada avistamiento incierto, era una chispa de esperanza que luchaba por encenderse en medio de la oscuridad. Después de días de angustiosa espera frente a la casa de Óscar García, un rayo de esperanza iluminó el cielo oscuro de su incertidumbre. Alguien había avistado a Jessica a través de una ventana de la casa de García. Este avistamiento llenó de coraje y determinación a la familia, quienes regresaron a la fiscalía con la esperanza renovada de que esta vez, finalmente, encontrarían a su hija. Con el corazón latiendo con fuerza, la familia esperó ansiosamente la aprobación de la orden de cateo. Cada segundo era una eternidad. Cada latido del reloj resonaba como un eco ensordecedor de su angustia. Y finalmente, después de una espera interminable, la orden llegó, aunque tardía, pero llegó. Con un equipo de oficiales de la ley, la familia se dirigió hacia la casa de García, donde la oscuridad y el silencio parecían haberse apoderado del lugar. El aire estaba cargado de tensión, como si el mismo peso de la tragedia se cerniera sobre ellos. Con pasos temblorosos, entraron en la morada del horror, sin saber lo que estaban a punto de descubrir. Y entonces, la verdad se reveló ante ellos en toda su crudeza y brutalidad. Encontraron el cuerpo sin vida de Jessica en el baño, una visión que heló la sangre en sus venas y partió sus corazones en pedazos. Las lágrimas brotaron sin control, mezclándose con los sollozos de dolor y desesperación. Pero la tragedia no terminó ahí. En los rincones más oscuros y siniestros de la casa, descubrieron los cuerpos de otras 2 mujeres, víctimas inocentes del monstruo que habitaba en esa morada de pesadilla. Sus rostros, ahora pálidos y sin vida, contaban historias de terror que nadie debería vivir jamás. La identidad del asesino fue finalmente revelada. Óscar García, el mismo hombre que había negado repetidamente cualquier conexión con Jessica. Su rostro, una máscara de frialdad y maldad, ahora estaba expuesto ante el mundo como el monstruo que había arrebatado la vida de inocentes. La noticia de su captura sacudió a la comunidad, dejando un escalofrío en la columna vertebral de todos los que escuchaban.
Pero la justicia aún no había sido completamente servida. La recompensa ofrecida por la captura de García era un rayo de esperanza para aquellos que anhelaban verlo enfrentar las consecuencias de sus atrocidades. Y así, en medio del dolor y la devastación, la luz de la justicia comenzó a brillar en la oscuridad. La familia de Jessica encontró un pequeño consuelo en saber que el monstruo que había arrebatado a su amada hija finalmente sería llevado ante la ley, donde enfrentaría el peso completo de sus crímenes atroces. En medio del caos y la desesperación, un rayo de esperanza se alzaba en la figura de Frida Guerrera, una activista valiente y decidida cuyo coraje y determinación jugarían un papel crucial en el desenlace de esta historia de horror. Frida Guerrera no era una extraña en la lucha por la justicia y la verdad. Conocida por su incansable dedicación a las víctimas de violencia de género, Frida se había convertido en un faro de esperanza para aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo y la opresión. Y cuando el caso de Jessica Jaramillo llegó a sus oídos, supo que debía actuar. Con una determinación inquebrantable, Frida se sumergió en la oscuridad de la investigación, trabajando incansablemente para descubrir la verdad detrás de las desapariciones que habían sacudido a la comunidad. Su compromiso con la causa la llevó a entablar una conexión crucial con el propio monstruo detrás de estos crímenes atroces, Óscar García. A través de conversaciones clandestinas y mensajes codificados, Frida logró establecer un vínculo con García, ganándose su confianza y desentrañando los oscuros secretos que se escondían detrás de su fachada de normalidad. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los horrores que García había perpetrado iban más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Con valentía y determinación, Frida compartió los detalles escalofriantes de las confesiones de García con las autoridades, que finalmente llevarían a su captura. Las historias de horror que emergieron de esas confesiones eran difíciles de creer. Desde el asesinato de su propio padre hasta los horribles crímenes contra otras mujeres inocentes, cada revelación sacudió los cimientos de la sociedad. Pero la valentía de Frida no se detuvo ahí. Con cada palabra que compartía, con cada verdad que revelaba, Frida estaba arrojando luz sobre la oscuridad, llevando esperanza a aquellos que habían sido víctimas del monstruo de Toluca. Su papel en la captura de García no solo fue crucial, sino que también fue un testimonio del poder de la perseverancia y la determinación en la búsqueda de la justicia. Esta historia nos recuerda la importancia de estar vigilantes, de no ignorar las señales de peligro y de unirnos en la lucha contra la violencia de género. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo episodio.